en el templo de Cuauhtémoc que estamos teniendo una serie completa en todo el trimestre del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y a la serie le hemos titulado Hechos del Espíritu Santo. Porque lo que narra el libro no son los hechos de los apóstoles, sino son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y el capítulo 10 de este libro, les invito a encontrarlo, narra un acontecimiento que ustedes van a recordar muy bien. Seguramente tengan ya conceptos muy claros acerca de lo que dice Hechos capítulo 10, pero trataremos de dividir el tema en tres momentos. El primero es siguiendo a uno de los personajes principales, un gentil de nombre Cornelio. Vamos a identificar algunos aprendizajes que podamos tener de él. En la segunda parte nos vamos a enfocar en Pedro. Si ya llegaron a Hechos 10, el título que viene arriba es Pedro y Cornelio. Veremos qué pasó con Cornelio y luego después veremos qué pasó con Pedro, y al final nos preguntaremos ¿y nosotros qué parte tenemos en esta historia? ¿Estamos listos? Bueno, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. 8 versículos. Nos ponemos a predicar todos juntos. A ver, ¿qué dice esta escritura acerca de Cornelio? Se le apareció un ángel. A cualquiera se le aparece un ángel, ¿verdad? Antes dijo que él daba muchas limonas y Ok. Antes de la aparición nos narra que era temeroso de Dios, oraba y daba limosnas. Tenía buena reputación delante del pueblo. ¿Quién es Cornelio? Era un centurión. ¿Alguien sabe lo que significa centurión? Un soldado jefe de 100. O sea, no era un cualquier soldado, era un jefe entre ellos. La compañía La Italiana podría haber tenido, según algunos cálculos, 10 centuriones. O sea, una compañía de 1000 soldados donde Cornelio era jefe de 100. ¿Okay? Hombre temeroso, piadoso, daba limosnas. Y en un momento, a la hora 9, a eso de las 3 de la tarde, se le aparece un ángel. ¿Y cuál es la respuesta de Cornelio al ángel? ¿Quién habla primero en este diálogo? ¿Qué le dice el ángel primero o Cornelio primero? Le llama Cornelio, le dice el ángel. Cornelio. Cornelio. ¿Y el ángel y Cornelio le responde? ¿Qué sucede, Señor? ¿Qué sucede? Y el término Señor es muy importante. Él reconoce que es una visión de orden superior y viniendo de un soldado. Prácticamente yo me imagino poniéndose en posición de firmes, saludando y decir: lo que tú me digas, entiendo tu autoridad porque soy un hombre de autoridad. Las indicaciones son muy sencillas. ¿Qué le dice el ángel a Cornelio? Dios ha escuchado tus oraciones, es testigo de tus limosnas, no ha pasado para Dios desapercibida la buena obra que tú has hecho. Amén. Entonces, ¿ya estás bien con Dios? ¿No? Entonces te pido que mandes traer a un hombre que vive en otra ciudad,
que vive en casa de una persona curtidor cerca del mar, hazlo traer ¿para qué? ¿Qué le dice ahí? Para que Él te diga qué tienes que hacer. Aprendizaje de Cornelio. Ahí lo vamos a dejar en pausa un poquito, pero vamos a aprender de Cornelio. Un detalle complicado en la historia de Cornelio que nosotros dejamos de ver es que es un extranjero viviendo en la capital política del Imperio Romano que tenía sometido a los judíos. Sí era muy bueno, sí oraba, sí era piadoso, pero él era el enemigo. Él representaba el yugo de los romanos que tenían los judíos oprimidos. Para los judíos no era muy fácil tener una relación con ese hombre, por su grado de autoridad, porque era un gentil, porque era un pagano, aun cuando quizás su obra, sus limosnas eran buenas. Pero no dice que la gente lo hubiera buscado. Dios fue el que escuchó la buena obra. Dios fue el que fue testigo de esta buena obra. Y quiero dejar una sola cosa en la mente de todos nosotros: ser bueno no es suficiente. Voy a decir 2 veces más. Si usted cree que ser bueno, orar, venir a la iglesia, tener buena reputación con los demás es suficiente, no es suficiente. Para Cornelio no fue suficiente. Aun cuando sus oraciones eran escuchadas por Dios, aun cuando sus limosnas no pasaron desapercibidas para Dios y que le mandó un ángel, le faltaba algo, estaba incompleto Cornelio. Por eso es que Dios le mandó al ángel. Tienes que mandar traer a Pedro para que te diga todo lo que te falta. ¿Dejamos allá a Cornelio? Ahora vamos a ver qué estaba pasando con Pedro. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaban si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis
cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Vamos a analizar a Pedro, simpático personaje de la Escritura. ¿Qué recordamos de Pedro, hermanos? Simón, el pescador, lo encontró el Señor, cuarto, quinto, hermano de Andrés. Ven que yo te haré pescador de hombres, y Pedro lo sigue. ¿Qué más recordamos así del discipulado de Pedro? Bueno, ya en la noche de la entrega de Jesús lo negó 3 veces, habiendo previamente dicho, aunque todos estos den la espalda, yo daría mi vida por ti. Pedro, no va a llegar la mañana, no va a cantar el gallo hasta que tú me niegues 3 veces. Antes que recuerdan de Pedro, Pedro fue el primero que cuando Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente, los discípulos, la gente dice que eres Juan el Bautista que resucitó, que eres Elías el que ha de venir, que eres un gran profeta. ¿Y ustedes? 3 años tengo con ustedes, ¿ya entendieron quién soy yo? Y Pedro fue el único que tiene la valentía, el arrojo, la inspiración del Espíritu para decir, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre tan solo que está en el cielo. Y de ahí surge esta famosa frase malinterpretada de, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. ¿Sobre cuál? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la gran piedra del ángulo de nuestra fe. Sobre esa roca, sobre esa verdad inamovible es que se funda la iglesia. Este es Pedro. Un detalle más de Pedro. Cristo le cambió el nombre de Simón a Pedro. Todos sabemos qué significa Pedro. ¿Qué significa Pedro? ¿Todos saben qué significa Simón? Simón es una hierbita que es movida en el viento. Eso era Simón. Era muy impulsivo y le rajó la oreja A Malco, cuando venían con eso, sacó la espada y quiso defenderlo, era muy impulsivo. Pero también negó a Jesús cuando le dijeron, tú eras de los que andabas con él, te reconocemos por el tormento. Pero fue el único que se arrojó. Entonces dijeron, es Jesús. Dijo, vengan. Y Pedro rápido fue. ¿Por qué no dice que los demás no fueron? Pedro tenía más fe. Pero cuando estuvo ya en el mar y las olas empezaron, entonces le faltó la fe. Nosotros recordamos esta parte de le faltó la fe, pero no recordamos que tuvo suficiente fe para salir a caminar en el agua. Pero era un Simón. O sea, tenía sus momentos. O sea, porque yo tengo el conocimiento de que Pedro fue el que quería traer la institución del nuevo pueblo cuando empezaron las cartas a Tesalonicenses. Entonces, que tuvo la controversia con Pablo. Y eso, hermana Chorita, viene después. Eso viene después. Pero interesante. Tenía sus altas y bajas. Pero le voy a hacer una corrección al tenía. Siguió teniendo siempre. Siguió teniendo. Sí, que decía que iba más siempre antes de que cantara el gallo, pero. Tú eres Simón y le cambió el nombre a Pedro, pero esta es una transición que nos lleva toda la vida. Sí. ¿Quién es el que está aquí? Es otra vez Simón Pedro. Orando con mucha fe, justo a las 12 del día en la azotea. Estamos hablando del Medio Oriente. Traía mucha hambre, dice que tenía hambre, pero que en lo que le preparaban comida se puso a orar y entró en un éxtasis y vio una visión. A lo mejor hasta mareado estaba. Viene la primera visión, un lienzo, una sábana agarrado de las 4 puntas y baja, y todo género de animales. Mencionen alguno que ustedes crean que pudo haber estado ahí en la sábana. Cocodrilos. Cocodrilos, dice reptiles.
serpientes. Decía aves. La mayoría de las aves de aquel entonces son de carroña. ¿En qué lugar? Muy bien. Y todos los que ustedes me están diciendo son animales inmundos. Son animales impuros. Pero él nomás escuchó la voz que le decía: Pedro, mata y come. ¿Cómo dijo hermana Chonita? No, Señor, mi otra cosa que no tengo. ¿Pero a quién le está diciendo? ¿A Dios? Es que él está viendo una visión de que baja del cielo y la orden la recibe del Dios al que le está hablando, ¿no? Imagínense. No, Señor. No, Señor, yo no voy a hacer lo que tú digas, porque eso está mal. O sea, somos capaces, y me quiero meter en el personaje de Pedro, de muchas veces por nuestras costumbres y nuestras tradiciones y nuestra vida pasada, decirle a Dios lo que está bien o lo que no está bien. Y lo que quería Dios era enseñarle algo nuevo, pero él no estaba dispuesto. Y entonces es necesario hacer una segunda vez y una tercera vez, a ver si agarra la onda. Pedro, Dios paciente, Dios bueno, Dios misericordioso, Dios que no es tajante en su juicio, Dios que permite con benevolencia que este hombre que falla pueda ir cambiando poco a poco su forma de pensar. A esa misma hora tocan a la puerta y me llama poderosamente la atención que dice que el Espíritu fue el que le dijo quién estaba a la puerta. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Verso 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. No vino el curtidor, no vino el criado de la casa. Él sintió en su corazón: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende. Y le dice todavía más: y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Y pregunta? Ay, Pedrito. Toda pregunta. O sea, Dios le dice qué tiene que hacer, pero él todavía se detiene y dice: ¿pero para qué me quiere? ¿Pero cuál es el asunto? Ok, le explican todo lo que pasa con Cornelio y me voy a brincar al verso 23. Les hizo entrar como todo judío hospedador, los dejó en su casa y les acompañó. Ok, levantándose se fue con ellos, le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a muchos parientes y amigos más íntimos. Ahorita regresamos con Cornelio. Pero cuando Pedro entró, que salió Cornelio a recibirlo, ojo, hermanos, cuando tengan alguna plática que necesiten este detalle, ¿qué hizo Cornelio cuando llegó Pedro? Se postró a sus pies. Y Pedro, por supuesto, le extendió la mano para que se la besara, ¿no? Quienes tuvieron oídos para oír lo que dije. Pedro se entendió siempre como un discípulo de Jesús, jamás como el vicario de Cristo en la tierra, jamás como el importante, jamás como un divino que tendría que ser adorado. Lo levanta y le dice: yo soy hombre como tú, no me adores. Si se hubiera interpretado Pedro como Jesús en la tierra, le hubiera permitido que le adorara. Pero Pedro siempre entendió que era un discípulo más. Simón va de repente aquí, de repente allá, nos sorprende con su enorme fe y de repente nos sacude su falta de fe. Un detalle más van a encontrar todos ustedes. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo amablemente: ustedes saben cuán abominable es para mí entrar a esta casa.
Todavía. Le faltó un poquito de cortesía, una sutileza. O sea, el judío no termina de entender y, permítanme la expresión, les escupe este judaísmo que todavía tienen, haciéndoles sentir, ustedes saben que yo no debería de estar aquí porque es abominable para un judío entrar en casa de un gentil. Es que se tenía las naciones como inmundas, o sea, no se toleraban. Por eso esa era la razón. Sí, los judíos tenían claro esto, pero vamos a detenernos un poco y explorar un tanto por qué pudieran tener esta opinión los judíos. Jesús les dijo, por ejemplo, que Abraham era un gentil cuando Dios le habló, o era judío. No existía la nación judía, no existía ni Israel. Israel es el nieto de Abraham. Entonces, ¿cuándo le habla Dios? Cuando él era un extranjero en Ur de los Caldeos, era gentil. Cuando Jesús anduvo con ellos, ¿se acuerdan? Se fue a Decápolis, una ciudad fuera del territorio, y ahí hizo muchos milagros y encontró endemoniados y los liberó. Y luego se fue a Sidón y encontró a una mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Aquella que venía gritando, ten misericordia de mí. Y Jesús arma ahí un acto una obra de 3 actos, ¿no? Donde dice, no le hagan caso, retírenla hasta que la mujer viene y la pone de ejemplo. Dice, no he visto en Israel una fe más grande que la tuya. Ve y que se haga conforme a tu fe. O sea, Jesús se encontró con extranjeros y los trató bien, los puso de ejemplo. Sanó a aquel centurión romano, al hijo del centurión, ¿se acuerdan? ¿No se recordaría eso, Pedro? Pues no, se le olvidó. Él que tenía cincelado, tenía marcado, tatuado la idea judía de nosotros somos el pueblo elegido y nadie más. Aunque si de las otras naciones se quieren convertir a nosotros, bien recibidos. Porque a lo mejor son las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, sí puedes haber nacido extranjero, pero si vienes y confiesas que quieres ser compatriota y te circuncidas y aceptas todo lo que está en la ley, te recibimos como un medio hermano judío. Hasta aquí en el patio puedes entrar. Más acá nomás nosotros los que nacimos judíos. Eso estaba bien marcado en la historia de Pedro. Por eso, aunque el Espíritu le dijo, necesito que vayas a decirle lo que te voy a decir, él llega y dice, no está bien. 3 veces le dijo, Señor, no voy a matar y comer porque ninguna cosa común o inmunda he comido en mi vida. Le vuelve a decir el Señor, y él vuelve a decir, es abominable para mí estar aquí. Pero, ¿cómo termina ese verso? Dice, pero Dios a mí me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, digan las siguientes 3 palabras fuerte. Al ser llamado, ¿se las digo yo? Vine sin replicar. A la buena que no replicó. Así que pregunto, si están en el mismo verso que yo, ¿Por qué me llamaron? 4ª vez que va a preguntar, ¿por qué me hicieron venir? Estamos entrando en el personaje de Pedro, ¿no? Ahora sí podemos juzgar a Pedro, por decir qué bárbaro, pero admirable en muchos momentos en su vida. Sin embargo, nos llama también a entender que muchas veces nosotros somos Simón, somos llevados del viento, somos cambiados en nuestra forma de pensar, estamos muy arraigados a nuestros principios, batallamos muchísimo para cambiar visiones, para cambiar formas de pensar.
Aun cuando el Señor nos esté hablando, somos capaces de decirle: Señor, no, eso no está bien. Yo soy mejor porque yo no he comido nada. Y después el mismo Pedro dice: no se trataba de animales. La visión no se trataba de la ley de la alimentación. Acabo de entender que la visión lo que quería enseñarme es: a ningún hombre llámenlo común o inmundo. Entonces, otro paréntesis, si le toca a usted hablar con alguien de la ley de la alimentación, Hechos 10 no es parte de esa discusión, porque Hechos 10 nunca habla de la ley de la alimentación. Si alguien le dice a usted: aquí se está diciendo que Dios limpió todos los... Pues no, aquí se está diciendo que no llamemos común o inmundo a ningún hombre, porque Dios no limpió. ¿Ok? Cierro el paréntesis de la ley de la alimentación y me voy a regresar un poquito con Cornelio. Un hombre que ha no solamente tenido una buena conducta, sino que ahora que acepta la voluntad del ángel que le habló y manda a aquel hombre traer, hace un acto más. Junta a todos en su casa, amigos y familiares, y están esperando con expectativas altas a ver qué Pedro les va a enseñar. O sea, no se quedó esa promesa para él. No sabe qué le va a venir a decir Pedro, pero si esto viene de Dios y un ángel vino a mi casa, seguramente este es un mensaje que deben escucharlo todos, y llena su casa. Y con muchos errores de comprensión, cuando ve entrar a aquel hombre, se arrodilla delante de él. Dios lo fulmina en ese momento. Dios lo castiga porque se está arrodillando, idolatrando a un hombre. No, porque antes de conocerlo puede cometer muchos errores, y Dios lo que ve es un corazón dispuesto, que era piadoso, que era temeroso, que hacía limosnas y que tenía buena relación con el pueblo. Cerremos esta parte, hermanos. Dice enseguida la historia: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ya vimos un poco acerca de Cornelio y aprendimos que es bueno ser bueno, pero no basta con ser bueno. Dios tomará en cuenta nuestras acciones, pero dispondrá todos los medios para que esos buenos corazones escuchen el verdadero mensaje que nos puede salvar. Escuchamos de Pedro, que aún creyendo en Jesús, que habiendo sido discipulado por Jesús, tiene muchos altibajos, dejémoslo así. Comete muchos hierros, pero también muchos aciertos. Y es un hombre dispuesto a pesar de los muchos tropiezos que les genera su impulsiva forma de ser. Pero en esta última parte, Cornelio le explica todo. Ahora, Pedro oyéndole, dice: maravilloso Señor. ¿Cómo este hombre en una ciudad, orando, recibe este mensaje que le dice que yo estoy en otra? ¿Y dónde estoy? Y en casa de mi amigo Simón. Y él está atando todos esos cabos. Y en ese mismo tiempo, en otro momento, Dios hace que yo vea esa visión y que yo entienda que tengo que estar aquí. Entonces el discurso de Pedro empieza con el que debe ser el título de todo Hechos 10. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ese es el gran mensaje. ¿Para quién? Empezando con Pedro. A veces leemos Hechos 10 pensando que el que tenía que ser educado era Cornelio, pero el primero que tenía que ser educado era Pedro. El primero que tenía que cambiar su corazón era Pedro, porque el Evangelio a partir de Hechos 10 se va a ir a los gentiles a través de personas como Pedro, y tenía Dios que transformar su corazón de esa manera. Y aún así, tiempo después, nos recordó ahorita la hermana Chorita, discutía con Pablo con asuntos de si los gentiles se tenían que circuncidar para seguir a Cristo. Batalló como batallamos todos, pero Dios no dejó de hacer la obra con Pedro como sigue haciendo la obra con cada uno de nosotros. Analicemos el mensaje de Pedro y veamos qué sencilla manera de compartir el Evangelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, primer notita. O sea, el mensaje fue a los judíos, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Primera parte del Evangelio, reconocer el señorío de Cristo. Ustedes saben lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, que después del bautismo que predicó Juan, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos, porque Dios estaba con él. Segunda parte. Jesús es Señor de todos. ¿Por qué? Porque Dios permitió que Jesús viniera a la tierra y su ministerio avala que Dios estaba con él. Nosotros, parte importantísimo de testimoniar de Jesús, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. Judea, Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero y que Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a nosotros que fuimos testigos de él. ¿Qué debemos de hablar de Cristo, hermanos? ¿Tenemos que saber mucho de Jesús y mucho de la Biblia? No, eso, exactamente. Jesús es nuestro Señor. Dios estaba con él e hizo una obra maravillosa en la tierra. Murió y resucitó. Agréguele esto, por favor. Y yo soy testigo de estas cosas. Porque si nosotros no somos testigos, hermano, nuestro mensaje es vano. Nuestro mensaje no tiene el poder. Por eso Pedro dice: ustedes saben, ustedes lo saben, escucharon lo que sucedió, y cuando Jesús resucitó nosotros lo vimos. Imaginan a un hombre como Pedro, la convicción con la que hablaba cuando vio a Jesús resucitado. Voy a agregar algo. Hay una prueba irrefutable de la resurrección de Jesús. Lo voy a decir con otros términos. La gente que no cree que
Hay muchísima gente en el mundo que no cree, que piensa que esta historia es una ilusión, que es un engaño. Termina por no tener respuesta a lo siguiente. Los apologistas, los que defienden que los hechos de la Biblia son en realidad hechos históricos reales, comprobables, dicen, hay una sola cosa que prueba que Jesús en verdad resucitó. Alguien puede decir, la tumba vacía. Yo les diría, bueno, pero es que no sabemos dónde está la tumba. No es un hecho probado. El único hecho probado es la vida de los apóstoles, es la vida de los discípulos, que la noche antes de la muerte de Jesús, atemorizados, huyeron. 3 días después de su muerte, están listos para ser asesinados, aserrados, muertos a golpes, apedreados, porque vieron a Jesús resucitado. La única razón de que un discípulo haya cambiado completamente y ahora de su cobardía ahora tenga una enorme valentía es que diga, ¿me quieres matar? Mátame. Vi a Jesús morir y lo vi resucitar. Así que la muerte no tiene ya poder sobre mí. Por eso digo, ¿se imaginan la convicción con la que Pedro hablaba de la resurrección de Jesús? Él lo vio. Él platicó con él y dice, comimos y bebimos con él. Es testigo de estas cosas. No se trata, hermanos, de ser eruditos en la Biblia y citarle a las personas los textos. Se trata de que nosotros seamos los textos que la gente lea. ¿Entendió? Sí. Porque a veces les decimos mucha Biblia, pero ellos están leyendo otras verdades en nuestra vida que hacen que se alejen del Evangelio. Seamos nosotros esa carta de Dios para el mundo, que cuando la lean digan, no tengo lugar de dudas de que Jesús es Señor, de que Él obra maravillas porque Dios está con Él, de que murió y resucitó porque mi hermano, mi hermana, viven una realidad diferente a la mía. Eso es lo que quería Dios que Cornelio escuchara. Y la parte final de la historia es la obra de Dios, la obra del Espíritu. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los profetas dicen, imaginen el momento, no sé cuánto duró la predicación, pero debió haber sido muy breve. Todos los profetas hablan de que quien crea en Jesús recibirá el perdón de pecados. Suena un estruendo en la casa de Cornelio y ellos empiezan a levantarse y empiezan a hablar, todos los que estaban ahí, amigos y familiares de Cornelio, y empiezan a hablar en otros idiomas. A este capítulo 10, los expertos en la Biblia le llaman el Pentecostés de los gentiles. Este mismo hecho sucedió en Hechos capítulo 2, ¿sí lo recuerdan? Estaban todos reunidos bajo el Espíritu, lenguas de fuego se pusieron sobre su cabeza y todos empezaron a hablar en otros idiomas, para que la gente supiera que Dios estaba refrendando su pacto, poniendo sus leyes en sus corazones y en sus mentes. A los judíos, en Hechos 2 a los judíos, pero en Hechos 10 a los gentiles, para que ustedes no se sientan más que los otros. Sí les mandé el Espíritu Santo porque era lo que convenía, pero para que les quede claro que yo acepto igualmente a los gentiles que a ustedes, aquí está el Espíritu Santo y la misma manifestación. Ustedes hablan en lenguas, estos también. Les perdonó los pecados, yo también se los perdono a estos. Ustedes tienen el Espíritu Santo, también ellos tienen el Espíritu Santo. Entonces para Pedro quedó tan claro que dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, judíos que todavía estaban así como recelosos de lo que estaba pasando,
se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro responde: ¿puede alguno acaso impedir el agua para que estos no sean bautizados si ya recibieron el Espíritu Santo también como nosotros? Y recibieron el Espíritu Santo antes de bautismo. Hermana, me ganó la predicación y debería haberla dicho antes. Dice que cuando uno se bautiza recibe el Espíritu Santo y ahora me estoy dando cuenta ¿Me cree que así iba a empezar la predicación? así va a empezar. Iba a empezar diciendo: ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Antes o después de bautizarse? Pues yo decía que después, pero ahora Todos hubiéramos contestado, todos hubiéramos, pues en el momento en que bautiza, porque la Biblia dice: sí, que recibiré el don del Espíritu. recibirás el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. De hecho, Pues esto no, hermanos. ¿Saben por qué? Porque a Dios le interesa tan poquito nuestras tradiciones. amén. Es cierto. Porque el amor por nosotros es superior a cualquier costumbre que nosotros hemos hecho como iglesias. Amén. Dios tiene el corazón en la salvación del mundo. Y en la lección pasada vimos eso, hermano, sobre las costumbres, sobre cómo. Y voy a citar dos cosas. Hay un verso muy difícil de escuchar, muy difícil de entender, que es el centro del mensaje del Evangelio, en el cual dice que Dios hizo a Jesús maldición para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Morir colgado de un madero era morir maldito. A Dios no le interesó. Él estuvo dispuesto a ser llamado maldito porque lo que quería es decir: Señor, cumplí tu voluntad, ahora la salvación puede ser para todos. Y nosotros, hermanos, muchas veces sesgamos por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones, por nuestras ideas, que lo que Dios quiere es la salvación de todos. Y cuando vamos a predicar, a veces decimos: híjole, a él sí, no, a ella no, se me hace que no, creo que a lo mejor él sí lo merece, pero él tampoco lo merece. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? No, es que él no piensa como yo, a lo mejor no. No creo que esos sean los verdaderos motivos. ¿Cuánto nos falta por aprender, hermanos? ¿Cuánto le faltaba a Pedro? Así que, con lo que nosotros sabemos ahorita, podemos tener una idea, y en 36 años que regresa, y yo analizaría mis predicaciones en aquel entonces y estaría golpeándome la frente y decía: ¿qué tonterías decías en aquellos años, Irán? Pero el Señor tuvo paciencia conmigo, sigue teniendo paciencia conmigo. Seguramente hoy me estoy equivocando en muchas cosas, pero el Señor me concede la gracia de compartir la palabra. Ojalá que el Señor nos permita tener esa facilidad, porque lo que quiere el Señor es alcanzarnos con su gracia. Decía el hermano Joel Martínez, también basado en una porción que me sacudió en muchas ocasiones, que la dijo, narrando Jesús la parábola de las bodas del hijo del rey. No sé si la recuerdan. Manda invitaciones a todos y le dice: ¿cuándo será la boda? ¿Qué le dice uno? No puedo ir porque tengo un compromiso, acabo de comprometerme con esto otro, se va a casar un hermano, me acaban de dar otro trabajo y nadie quiso. ¿Cuál fue la respuesta del rey? Ve por las calles y por las plazas. ¿Quiénes están en la calle y en las plazas, hermanos? La gente de alta alcurnia de las ciudades. Lo que te encuentres y fórzalos a entrar. Haz lo que quieras, haz lo que puedas, aun si a ti te parece abominable entrar a la casa de un gentil. Ven, quiero que vayas,
porque no quiero que a nadie le llames tú común o inmundo. Rompamos los esquemas, porque lo que Dios quiere es, como dijo el rey de la parábola, que su casa se llene. Ya me encargaré yo de darles vestido de fiesta a todos. Pero nosotros queremos andarles buscando el vestido y lavándoles el vestido antes de que vengan a la fiesta. Así que somos llamados a esta nueva forma de vida. Si hemos estado aquí durante mucho tiempo, agradezcámosle al Señor esta oportunidad. Si somos recientes, si venimos, si no hemos cambiado mucho después de muchos años, pidámosle al Señor que siga iluminando nuestra vida, que no le pongamos barreras y que con el paso del tiempo digamos, como dijo Pedro, vine sin replicar. Porque a nosotros nos vamos a juzgar al final y vamos a decir, nuestra vida fue buena, yo siempre le hice caso al Señor y el Señor va a ser tan bueno que va